Tomelloso recibe una inversión histórica de más de 10 millones de euros procedentes de fondos europeos. El alcalde Javier Navarro detalla los proyectos clave que se pondrán en marcha, como el nuevo parque urbano, la ampliación del conservatorio y la renovación de redes hidráulicas, todo con el horizonte puesto en 2027. Pero la ciudad también mira con preocupación al embalse de Peñarroya, en situación de emergencia por sequía. La falta de presión amenaza el suministro de agua a corto plazo y ya se estudia una solución técnica urgente. Hoy estamos con Javier Navarro, alcalde de Tomelloso. Vamos a hablar de la llegada de una gran inversión de fondos europeos, más de 10 millones de euros de inversión en Tomelloso, y de la situación del embalse de Peñarroya, que se ha declarado recientemente la situación de sequía extrema, y puede que tengamos problemas para tener agua para el consumo humano pues a corto plazo. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Jesús. Pues en primer lugar vamos a entrar en materia con los fondos europeos. Llega una inversión récord a Tomelloso con 10 millones de euros, más de 10 millones de euros, que se van a destinar a distintos proyectos clave para Tomelloso. ¿Qué significa esta gran inversión para Tomelloso? Lo primero que significa es la mayor inversión o la mayor llegada de fondos europeos en los últimos 10 años. Eso es indudable. Fijo el marco temporal de 10 años porque Carlos Cotilla, siendo alcalde, consiguió una financiación de fondos europeos de prácticamente 30 millones de euros para la construcción de la actual estación depuradora de aguas residuales. Siempre ha pasado desapercibido, pero es una realidad. Pero también es una realidad que a los 77.000 euros de la digitalización de la piscina climatizada, al más de 1 millón de euros del PERTE de digitalización del agua, ahora se suman 10.725.990 euros de un proyecto de los cuales de fondos europeos vienen financiados más de 9 millones de euros. Por lo tanto, es la mayor captación de fondos europeos de los últimos 10 años y una captación de fondos europeos que va a cumplir o va a servir de pulmón para proyectos que eran anhelados por el pueblo de Tomelloso, que eran deseados y que, por supuesto, desde el Partido Popular pues habíamos incluido en campaña electoral, en nuestro programa. Eran un compromiso con los vecinos de Tomelloso y ha llegado a la financiación por lo que habíamos luchado estos 2 años y bueno, pues yo creo que ahora hay que trabajar para que sea una realidad. Uno de los proyectos presentados, que quizás sea el más visible y el más disfrutable, va a ser el mayor parque urbano de Tomelloso, que va a estar en los terrenos del IRIAF. ¿Cuándo vamos a poder pisar ese parque y cómo va a ser? Bueno, estamos hablando de un parque practicable de 76.000 metros cuadrados que se va a desarrollar en 2 fases. Una en la que la práctica totalidad de los 76.000 metros se van a adecuar como una zona verde y en la que la misma, pues alrededor de más de 35.000 metros cuadrados ya se van a adecuar al proyecto definitivo de parque que esperemos que reciba el nombre del 5º centenario. Es un parque, o es una zona verde, que está ligada a la urbanización de 2 polígonos, el polígono 30 y el polígono 28, y en el que considerábamos pues, que tenía que ser ese pulmón verde que complementara los jardines que tenemos dispersos en los diferentes sectores y barrios de la localidad, y sobre todo esos 2 parques, que es el Parque de la Constitución y el Parque Urbano Martínez. Es un parque que, para que la gente se sitúe, está detrás de Sertimán, va a servir de conexión del Parque Urbano Martínez, es decir, un pulmón verde de Tomelloso, conectando la ciudad con el Hospital de Tomelloso. Y a mí me gusta definirlo como un parque practicable, porque no va a ser el típico parque en el que vamos a ver un cartel de prohibido jugar con el balón, sino que va a ser 76 metros cuadrados en los que vamos a encontrar grandes zonas de disfrute de familias, es decir, con merenderos, puntos de encuentro familiar, puntos de encuentro de amigos, de celebraciones, pero también vamos a encontrar zonas grandes de disfrute de juegos infantiles que no se pueden localizar en esos pequeños parques porque al fin y al cabo una gran concentración de personas pues interrumpe el descanso vecinal, y también vamos a encontrar zonas amplias para practicar deporte, para practicar el running, para practicar la bici y pues al fin y al cabo pues un parque practicable donde haya diversas zonas en las que los vecinos puedan disfrutar y sobre todo pues 76 metros cuadrados que van a servir de conexión de la ciudad con el Hospital de Tomelloso. Uh-huh. Y cuando, pues que eso se me había olvidado, pues ahora mismo estamos en proceso de redacción del proyecto básico,
que estamos hablando de unos 12.000 euros que habíamos adelantado como Ayuntamiento de Tomelloso, porque entendíamos que este proyecto no tenía que ligarse única y exclusivamente a la consecución de los fondos, sino que tenía que ser un proyecto que fuera una realidad. Por lo tanto, estamos hablando de un adelanto a los tiempos que nos pueden marcar la ejecución de los fondos europeos, porque esperemos que a final de año tengamos ya ese proyecto que nos va a realizar un diseño y un esbozo del mismo en el que esperemos que sea participativo, es decir, que mostraremos a la ciudadanía para que puedan opinar y para que podamos desarrollar el proyecto completo de ejecución. Es decir, que antes de que termine el año estaremos licitando el proyecto completo de ejecución, que estaría en torno a unos 60.000 euros, y licitando el proyecto de ejecución, es decir, de la obra de esos 76.000 metros cuadrados de zona verde de Tomelloso a lo largo del 2026, con el horizonte que para el 31 de marzo del 2027 fuera una realidad. ¿Por qué 31 de marzo? Porque es una fecha clave para la consecución de los fondos europeos, puesto que nos marcan como hito la ejecución del 20% de los mismos. Otro de los proyectos relevantes son la rehabilitación del Casino San Fernando, la ampliación del conservatorio o la renovación de la red de agua, que también es importante por lo que estamos viendo en la situación que tenemos. ¿Cuáles son los más prioritarios y cuál será el calendario de ejecución? Y también un poco ¿cómo va, qué son esos proyectos? ¿En qué van a consistir? Bueno, el calendario inicial lo situamos, primero, ya lo he comentado, con la urbanización de esos 76.000 metros cuadrados de zona verde, porque ya están iniciados, y también está iniciada la ampliación del Conservatorio de Música de Tomelloso. Un proyecto de unos 500.000 euros que prevé pues, la construcción de varias aulas que sirvan de complemento a las ya existentes y la adecuación, sobre todo, de la zona exterior del conservatorio para que sea una zona practicable. Estamos hablando de que ahí acuden muchas familias por las tardes, de que hay muchos padres que buscan una ubicación para esperar a sus hijos, pero también estamos hablando de que, por suerte, en Tomelloso pues, podemos disfrutar de muchos días en los que se puede disfrutar de la música al aire libre y pues transformar el patio trasero del conservatorio en un pequeño auditorio que nos sirva también para disfrutar de esa música. 500.000 euros, que también tengo que decir que el proyecto básico y en este caso también de ejecución está ya en proceso de redacción, porque también estábamos hablando de que era una cuestión que tampoco ligábamos única y exclusivamente a la consecución de los fondos europeos, sino que entendíamos que había que realizar, que era un proyecto de legislatura, en el que ya se invirtieron 250.000 euros en las edificaciones existentes y que lo que había que intentar era ampliar espacios porque entendemos que se tienen que ampliar los servicios y los niveles educativos que se están prestando en el conservatorio. Por lo tanto, es un proceso y un proyecto ya iniciado que hay que continuar. Va en cabecera, por lo tanto será de los que goce de esa prioridad a la hora de la ejecución. En cuanto a la renovación de redes hidráulicas, estamos hablando de un proyecto muy importante, muy ambicioso, de 3,5 millones de euros, que va a estar ampliamente localizado en torno a la avenida Nior existente y a la calle La Paz y a todas las calles transversales. Estamos hablando de una zona que en Tomelloso conocemos como la zona de los Charcones, en la que la nueva tipología de lluvias, que ahora conocemos todos como danas, pues estamos hablando de lluvias torrenciales en las que en poco tiempo pues caen muchos litros de agua y en la que hay que dimensionar las redes de agua para que puedan pues, soportar esas lluvias el mayor tiempo posible. No estamos hablando de que esas lluvias no vayan a originar problemas, de eso no nos podemos engañar, porque no podemos dimensionar la ciudad a lluvias torrenciales, pero sí que estamos hablando de realizar un redimensionamiento para que la soporten de mejor manera. Son 3,5 millones de euros en las que, insisto, van a estar muy focalizadas a esa barriada de Tomelloso, que es una demanda de toda esa barriada, del barrio San José, y en las que esperemos pues, que cada vez que llueva pues, no tengamos que ver la imagen de los vecinos sacando agua de sus cocheras. Y como bien decías, pues también estábamos trabajando en el Casino San Fernando, en hacer que ese casino, pues que ya fue adquirido de una forma yo creo que ventajosa para el Ayuntamiento de Tomelloso y para el pueblo de Tomelloso en la época de gobierno del Partido Popular de Carlos Cotillas, con un acuerdo de cesión de espacios durante 20 años a los socios del Casino San Fernando, que expirará en unos 8 o 9 años, y entendemos que tiene que ser un edificio visitable, un edificio practicable, en el que hay que intentar pues, en realizar las obras de rehabilitación oportunas para que se pueda convertir en un edificio visitable porque haya obra histórica, archivo histórico en el mismo y que sea, pues, sobre todo, practicable. En cuanto a la programación, pues aparte del parque, aparte de como decía, el conservatorio, pues entendemos que hay un problema que no es menor en Tomelloso, que es el colapso de las cuevas Arenero
en los barrios de La Esperanza y de San Antonio, y intentaremos que esos 600.000 euros que van dirigidos a la rehabilitación y a la consolidación de esas cuevas pues se puedan ver ejecutados ya iniciando los procesos de licitación en el 2026. Uh-huh. Entre esas obras, por ejemplo, la renovación de redes hidráulicas y demás, contempla la instalación de estanques de tormentas y... Permite. Hay que hacer un proyecto porque la verdad que el grado de detalle que nos pedían en la convocatoria era ínfimo. Estamos hablando de una limitación de número de palabras bastante importante. Lo que ellos esperaban más era la filosofía de lo que se esperaba con ese plan, que nosotros llamamos Tomelloso Orígenes y Futuro, y en ese sentido pues nos va a permitir pues acometer ese tipo de obras que en algunos casos pues será redimensionamiento de los colectores, cambio de pendientes, en algunos casos pues dirigirlos a la futura avenida de Niort. Pues todos estamos hablando de que vamos a completar un anillo que yo creo que va a originar muchas mejoras en cuanto a la conducción de agua, y en otros casos pues nos podremos plantear la realización de tanques de tormenta, que quizás esos tanques tendrían que venir más en zonas intermedias o en la creación de parques inundables, que yo creo que es una cuestión que en la zona del Levante se está llevando a cabo con muy buenas experiencias, en la que al fin y al cabo pues son zonas verdes en las que se dirigen aquellas redes de agua, no me hablo de colectores de agua sucia, sino aquellas redes pluviales, y que están desembocando en esas zonas que no son practicadas en el momento de esas lluvias, y que al fin y al cabo pues al tener un grado bastante alto de terrizo o terreno de tierra, pues al fin y al cabo absorben el agua de mejor manera. Se trabajan en proyectos técnicos y demás, y se habla de llegar al 2027, a marzo del 2027, con los proyectos ya en marcha. Se pide un mínimo del 20% para poder continuar recibiendo esos fondos. ¿Habrá proyectos que para esa fecha estén ya Nosotros esperamos muy avanzados? Tanto el conservatorio tiene que estar terminado, la ampliación del conservatorio. El parque quinto centenario, si no acabado, prácticamente acabado. Estamos hablando de una ejecución de un torno a un 75-80%. En la consolidación de las cuevas estaríamos hablando de en torno a un 50%. Y también un proyecto que es importante. Al fin y al cabo, todas las administraciones públicas tenemos que seguir trabajando en reducir esa brecha digital que tenemos con los ciudadanos, en hacer más transparente la gestión diaria en el día a día de todos los procedimientos administrativos. Estamos hablando de un proyecto de 500.000 euros que también esperamos poder ejecutar en el 2026. Por lo tanto, estaríamos hablando de que aquellos proyectos que irían en una segunda velocidad, estaríamos hablando de Casino San Fernando, estaríamos hablando de la red de renovación de redes hidráulicas y del pabellón ferial. Estamos hablando de proyectos de 3,5 millones de euros y de 4 millones de euros en el caso del pabellón ferial, cuya elaboración del proyecto va a ser bastante laboriosa, y por lo tanto la ejecución de los mismos pues se ve retrasada. ¿Cuándo podríamos tener la primera feria aproximadamente en el pabellón ferial? Al fin y al cabo, lo que te marca de plazo, y por las noticias que tenemos y el conocimiento que tenemos, es que estos fondos tienen que estar totalmente ejecutados antes del 31 de diciembre del 2029. Por lo tanto, a mí me encantaría que el Estocalea del 2029 pues se pudiera celebrar en ese pabellón. Se han recibido casi todos los fondos solicitados. ¿Qué es lo que ha pesado más en esa decisión favorable de Europa para que venga tanto dinero a Tomelloso? Bueno, estamos hablando de una concesión de en torno al 95% de lo solicitado. Yo creo que es muy importante. Estamos hablando de una concesión bastante importante en cuanto a consecución, en cuanto a porcentaje. Estamos hablando de que otros municipios habían pedido 15 millones de euros y han recibido exactamente la misma cuantía que nosotros. Por lo tanto, entendemos que el proyecto Tomelloso Orígenes y Futuro pues ha gustado. Ha gustado a quienes están gestionando y a quienes están decidiendo, y a los técnicos que están decidiendo ese desarrollo de esos fondos europeos. Entendemos que al fin y al cabo hemos sabido cumplir y elegir los proyectos que cumplían todos y cada uno de los requisitos que se nos solicitaban. Actuar en zonas desfavorecidas, actuar en aquellos hitos que podían ser más visibles para la ciudadanía, y al fin y al cabo pues conseguir algo que a mí se me habrá escuchado decir en muchos momentos, y en que cada euro invertido de fondos europeos pues pueda ser visible para los vecinos de Tomelloso. Y habrá que hacer una pequeña aportación municipal para completar esa inversión.
¿Cómo van a afectar estos fondos a las cuentas del ayuntamiento? Bueno, esta pequeña es un 15%. La verdad, cuando hablamos de un importe de 15% puede parecer pequeño, pero estamos hablando de 1.600.000 euros, que para un ayuntamiento como es el de Tomelloso, pues una aportación bastante importante que habrá que redistribuir en los 4 años de gestión de estos fondos europeos, pero muy marcados en el 2026, porque es el arranque de todos esos proyectos y sobre todo no que solamente sea el arranque, sino que el hito tiene que ser proyectos ejecutados a 31 de marzo del 2027 y no solamente ejecutados, sino pagados. Es decir, hay que marcar que si hay que llegar a ejecutar más de 2 millones de euros de inversión, pues no puedes enfrentarte a más de 2 millones de euros de inversión, sino que hay que intentar ejecutar al menos 3 millones de euros de inversión. El acomode en los presupuestos, pues al fin y al cabo es algo que teníamos ya más que definido a la hora de solicitar esta convocatoria, de solicitar esta ayuda. Entendemos que el Ayuntamiento de Tomelloso, pues cumpliendo la estabilidad presupuestaria como la estamos cumpliendo, teniendo superávit, cumpliendo las reglas de gasto y pagando no solamente a poco más de 10 días, sino que el último cálculo, que todavía no está aprobado por la Comisión de Hacienda, lo marca en que pagamos incluso en menos de 10 días, pues tenemos una situación financiera que nos permite abordar la consecución, no solamente la consecución, sino la ejecución de estos fondos, incluyendo una partida de entre 400 y 500.000 euros de gasto corriente en inversión en esta materia y que nos permita afrontar el mantenimiento de la ciudad y, por supuesto, que nos permita afrontar proyectos tan importantes como el de la Avenida de Niort. Hacemos cambio de tercio, nos vamos al embalse y a la alerta de sequía. Es una situación que empieza a preocupar, más a corto plazo. Es una situación que la normativa estatal marca como situación de emergencia. Hasta que el embalse no baje de esos 15 hectómetros cúbicos, que a día de hoy creo que tiene 15,31, si no me equivoco, 15,30. La semana pasada tenía 15,31. Hasta que no baje de 15 no se declararía la situación de alerta. Ahora mismo estamos en una situación de emergencia, pero sí que es cierto que es el estado en el que las administraciones tenemos que ponernos a trabajar para garantizar que el suministro de agua y de abastecimiento pues no se vea interrumpido lo más mínimo. Evidentemente, cuando se inicien obras de mejora, pues tendremos algún tipo de corte, pero estaremos hablando de obras de mejora y que serían cortes puntuales. Se habla que el problema no es la falta de agua en sí, sino de presión, o sea, presión insuficiente para que llegue el agua aquí a Tomelloso. Para que los vecinos nos entiendan en qué consiste esa dificultad y cómo se puede solucionar. Bueno, estamos hablando de que, como he dicho, el embalse, a pesar de estar en el 31%, 31,1 la semana pasada, 31 esta semana, estamos hablando de que con 15 hectómetros cúbicos hay más que agua suficiente embalsada para garantizar el abastecimiento de Tomelloso y de Argamasilla de Alba durante el 2026 y seguramente con lo que recargue en este momento en el que los regantes ya han dejado de realizar pues esos riegos pertinentes para las épocas de pre-cosecha y de cosecha, cogerá agua, con lo cual estamos hablando de que seguramente pues, estemos hablando de 16, 17, 18 hectómetros cúbicos de cara a comenzar la época del 2026. Hay agua más que suficiente. Estamos también hablando de que el agua de calidad generalmente suele estar en superficie, es decir, no hay que acudir a la parte más baja del embalse, pero también estamos hablando que por el sistema de captación y el sistema de llegada desde el embalse a los depósitos y de los depósitos a las localidades de Tomelloso y de Argamasilla de Alba, que son sistemas de gravedad, es decir, que el agua cae por su propio peso, pues hace que cuanto más baja esté la lámina de agua, con menor presión llega al depósito y en momentos punta, pues el consumo del depósito es superior al llenado del mismo. Por lo tanto, no da tiempo de que el agua baje en suficiente cantidad para que abastezca la demanda que realiza pues, el pueblo de Tomelloso en el caso de Tomelloso y el de Argamasilla en el caso de Argamasilla. Por lo tanto, la situación o la solución técnica que algunos vecinos pues, ya van demandando, porque cuando demandamos que las administraciones competentes tomen las riendas del asunto, no vamos con las manos vacías, sino que vamos con una solución técnica más que favorable para todos los intereses. La solución técnica simple y llanamente es simular una altura de esa lámina de agua suficiente como para que el agua llegue con la suficiente presión para que llene los depósitos en función de la demanda que tengamos
de agua. Eso se realiza mediante unas bombas de aducción que habría que situar a pie de presa. Y bueno, pues ese es el proyecto de la memoria valorada que le presentábamos al Gobierno de Castilla-La Mancha el lunes pasado, en la que están estudiando, y esperemos que la consulta pues reciba el beneplácito y sobre todo pues que esta solución no conlleve ningún incremento del coste del recibo a los vecinos de Tomelloso, porque en caso de que la Junta de Comunidades nos proponga ese incremento, pues tendremos que asumirla con fondos propios por parte del Ayuntamiento. Sin más que decir, y creo que es justo, que la competencia en materia de agua en alta compete a la Junta de Comunidades. Es decir, es la Junta de Comunidades la que debería acometer la obra, la que debería haber previsto la situación y la que debería haber realizado el estudio para encontrar la solución técnica. Aquí estamos hablando de que la competencia es una cosa, la problemática la tenemos los ayuntamientos. Ha sido el Ayuntamiento de Tomelloso el que se ha puesto a trabajar en encontrar esa solución de la mano del Ayuntamiento de Argamasilla, el que se la ha propuesto a la administración competente. Debería ser ellos quienes financiaran la obra, pero insisto, yo creo que los vecinos de Tomelloso bastante tienen con pagar el canon del agua de Emiliano García Paje como para que ahora pues estemos hablando de incrementar el recibo. Porque esa obra supondría un incremento del recibo del agua, ¿o cómo se gestionaría? Pues si viviéramos en una localidad que no se llamara Tomelloso, pues seguramente la Junta de Comunidades no tendría ningún problema en financiar el 100% de la obra y no cargarlo en el recibo o en el coste de los vecinos de Tomelloso. Pero como nos llamamos Tomelloso, esperamos que la Junta de Comunidades cambie esa tendencia que ha tenido estos 2 años y acometa esas obras sin realizar un sobrecoste. En caso de no realizarlo, pues evidentemente solicitaremos financiación a otras administraciones. Ya lo hicimos con los colapsos de las cuevas, en los que hemos podido firmar un convenio con la Diputación de Ciudad Real de 1 millón de euros. Pero en cualquier caso, pues estamos hablando de que habría que buscar financiación propia para, insisto, no cargar aún más el recibo de los vecinos de Tomelloso, que ya en estos primeros 9 meses han pagado 570.000 euros extras a lo que venían pagando años anteriores, con un canon del agua que no nos va a traer ni una sola mejora. Mientras tanto, ¿se están tomando algunas medidas preventivas? Bueno, ya se han cortado las fuentes y se ha tomado alguna. Primero era intentar concienciar a la ciudadanía de la problemática. Yo creo que cualquier persona, y vivimos muy cerca, visite el embalse de Peñarroya, yo creo que se hace consciente, si no es el embalse, son las lagunas de Ruidera, pues al fin y al cabo van no en relación del otro, puesto que la captación del embalse viene de las lagunas de Ruidera y del acuífero 24. En base a ello, yo creo que cualquier vecino será consciente de la situación que estamos viviendo. Es un embalse raro, ¿no? Estamos hablando de un momento hídrico que cualquier vecino podrá pensar que ha llovido lo suficiente como para no estar en esta situación, en el que hace 5 años prácticamente teníamos el 80% de nivel o de volumen de agua embalsada, cuando en cambio otros embalses estaban en una situación crítica, y ahora es totalmente contraria. A pesar de las lluvias que han caído a lo largo de este año, pues la situación del embalse pues se hace que la podamos considerar de emergencia. Pero bueno, hay que trabajar en ello. Nosotros hemos lanzado un bando para intentar concienciar a la ciudadanía, sobre todo a aquellas personas pues, que tengan zonas de riego importantes, piscinas, pues que hay elementos y que hay técnicas para mantener, si no la totalidad, pero sí un porcentaje bastante amplio de la totalidad del agua que tengan embalsada en sus piscinas, en condiciones muy favorables, y por lo tanto pues nosotros no podemos más que intentar dar ejemplo. Estamos hablando de que hemos eliminado el agua de las fuentes ornamentales, pero también estamos hablando de que en apenas 2 años y medio que vamos a tener ya de legislatura, se han invertido 850.000 euros en la renovación de redes de abastecimiento, priorizando aquellas que puedan tener pérdidas y fugas, y estamos desarrollando un proyecto de más de 1 millón de euros que recibe el nombre de PERTE Digitalización del Agua, que lo que viene a hacer es digitalizar toda la red y colocar bombas y colocar medidores de presión para precisamente saber qué es lo que ocurre en cada punto de la red, y sobre todo sectorizarla, porque uno de los problemas que más importante y más daño hacen a la pérdida de agua en un municipio es no sectorizar la red de agua y no saber por dónde está perdiendo uno el abastecimiento. Todo esto se ha hecho de la mano del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. ¿Cómo es la colaboración entre los 2 ayuntamientos afectados? Y bueno, con la Junta ya han estado reunidos, con la Confederación Hidrográfica no sé si se han reunido.
que hay voluntad de solucionarlo. Con el Ayuntamiento de Argamasilla pues hay total entendimiento. La relación con el Ayuntamiento de Argamasilla siempre ha sido muy fluida y no va a dejar de serlo ahora. Con su alcaldesa, pues, Sonia González, hemos mantenido varios encuentros, hemos mantenido varias reuniones. Entendemos que como municipio grande y con mayores posibilidades pues tenemos que actuar. Siempre lo hemos dicho así. Igual que entendemos que la Junta de Comunidades tiene más recursos que nosotros para poder realizar este tipo de inversiones, también entendemos que el Ayuntamiento de Tomelloso pues tiene que liderar este tipo de soluciones porque somos el ayuntamiento grande. Al fin y al cabo estamos hablando de 36.500 habitantes, un presupuesto muy superior al que pueda tener el Ayuntamiento de Argamasilla, con una capacidad técnica, con una empresa como Aqualia contratada como gestora de esa red de abastecimiento. Por lo tanto, el entendimiento es total, igual que lo ha sido siempre, que lo es ahora y entiendo que siempre lo será. Con Confederación pues también hemos mantenido ya conversaciones. Ya la semana pasada manteníamos un encuentro a nivel técnico en el que ya hemos solicitado permiso y sobre todo autorización y que se nos posibilite dar la viabilidad técnica a la solución presentada. Financiación entiendo que Confederación no nos va a aportar y lo más importante en este caso era la autorización a poder realizar ese tipo de obras que comentaba antes con esas bombas de aducción. Y por supuesto, pues de la Junta de Comunidades, como decía, pues espero y deseo pues que llegue la mayor financiación posible para precisamente eso, que los ayuntamientos de Tomelloso y Argamasilla no tengamos que disponer recursos propios para realizar estas obras. Bueno, ya para rematar, hemos tratado dos temas, dos asuntos de especial importancia pues de cara al futuro de Tomelloso. Tanto los fondos europeos, que van a suponer una gran inversión para Tomelloso, como la situación del agua. ¿Cómo es la perspectiva de Tomelloso a 5 o 6 años? ¿Cómo la ve? Bueno, yo creo que la perspectiva de Tomelloso tiene que ser de crecimiento, pero no de crecimiento poblacional, sino de crecimiento de recursos y de servicios. No gozamos de la simpatía de las administraciones que en muchos casos son las competentes para otorgarnos esos servicios, pero el hecho de que estemos haciendo obras de mejora y de ampliación en el conservatorio precisamente es para poder ofrecer mayores servicios de enseñanzas musicales. El hecho de que estemos trabajando en esa cesión de superficie del crematorio es para que Tomelloso pueda tener el servicio de crematorio que tienen ayuntamientos más pequeños como pueden ser Villarrobledo o Alcázar de San Juan. Y aquí en este caso pues ya lanzo que en las próximas semanas seguramente aprobemos la licencia de la construcción del crematorio, que es una noticia importante porque no dependía de un tercero, no depende de otra administración superior. Tomelloso no ha tenido crematorio en estos 8 años anteriores porque el gobierno local no ha querido. Tomelloso va a tener crematorio en estos 4 años porque el gobierno local se ha implicado, porque el equipo de gobierno ha entendido que era una de esas necesidades que le podía prestar al pueblo de Tomelloso y Tomelloso contará con crematorio. Y Tomelloso tiene que seguir contando pues, con servicios como el examen totalmente digitalizado de conducir, con una escuela de conductores que nos permita ser referente con esa pista que estamos terminando de construir, con una área y estacionamiento de autocaravanas que nos permitan estar en el mapa de la promoción turística, con mayores zonas culturales y turísticas. Pues al fin y al cabo estamos hablando de que Tomelloso pueda tener más recursos, que Tomelloso pueda tener más servicios, que Tomelloso pueda ser esa ciudad cómoda y agradable donde vivir y Tomelloso pueda ser el referente para localidades vecinas en las que los vecinos de localidades puedan entender que en Tomelloso se vive bien, hay perspectiva de crecimiento y perspectiva de futuro y sobre todo ser una ciudad cómoda donde poder invertir. Y para ello pues ya hemos realizado los suficientes cambios normativos a nivel urbanístico para que la concesión de una licencia en Tomelloso sea más suave o más ágil que en localidades vecinas. Es en ese foco donde estamos trabajando, en esos objetivos. No pretendemos hacer obras de chapa y pintura, sino en hacer obras de calado que al fin y al cabo pues entienda al ciudadano que cambiar bordillos y asfaltar calles es una cuestión sencilla, todo consta de dinero, pero hacer las obras que va a hacer este equipo de gobierno pues son esas obras que son necesarias, que son las obras que te distinguen de un pueblo a una ciudad y que son esas obras en las que estamos enmarcados. Pues muchísimas gracias, Javier Navarro, por este momento, por este rato que nos ha dedicado y pues nos seguimos viendo y lo emplazamos a que nos cuente cómo van evolucionando estas inversiones. Nada, muchísimas gracias al equipo de Somos TV, a Miguel, a Jesús y a todo su equipo
por prestarme la oportunidad de venir aquí a este espacio José Luis Alviñán Apona y poder compartir con mis vecinos pues las novedades de mi pueblo. Gracias. A vosotros.